La soldadura por puntos de resistencia es una de las técnicas de unión más extendidas en el ensamblaje de carrocerías de automóviles. Para garantizar que cumpla su función, se hace necesario contemplar una serie de recomendaciones y precauciones, así como un control de la calidad de los puntos obtenidos. Durante la ejecución de la soldadura, habrá que emplear las medidas de seguridad pertinentes. Antes de ejecutar la soldadura por puntos de resistencia, se deben observar unas recomendaciones básicas para evitar efectos indeseados y conseguir una unión perfecta. Estas recomendaciones son: preparar las chapas a unir. Estas deben acondicionarse dejándolas en chapa viva y limpiándolas por la cara exterior en contacto con los electrodos. Además, se deberá aplicar en las caras interiores que estarán en contacto entre sí una protección anticorrosiva electrosoldable para evitar focos de oxidación por filtraciones de humedad, etc. Comprobar el tarado del manómetro del aire de alimentación de la pinza para garantizar la correcta presión de cierre y forja. Elegir adecuadamente los electrodos. El diámetro y geometría de sus puntas ha de estar en consonancia con el espesor de las chapas a unir. Han de alinearse y estar perfectamente limpios y sin deteriorar, por lo que en ocasiones será necesario acondicionar sus puntas. Ajustar la distancia entre electrodos. La distancia entre los electrodos, una vez cerrados, ha de ser la precisa para que el contacto entre las chapas sea el óptimo antes y durante la soldadura. Distancia entre puntos o paso. Es la distancia entre puntos de soldadura adyacentes. Estos han de estar lo suficientemente cercanos para que la unión presente unas condiciones estructurales apropiadas. Sin embargo, el paso no puede ser tan pequeño como se desee, ya que se puede producir una derivación de corriente eléctrica por un punto ya realizado, disminuyendo la cantidad de corriente de soldadura efectiva. Esta pérdida de corriente de soldadura se denomina efecto Shunt. Por ello, la distancia recomendada entre puntos es de entre 30 y 40 milímetros. Distancia al borde o recubrimiento. Es la distancia entre el centro del punto de soldadura y el borde de la pieza. Esta distancia ha de ser lo suficientemente pequeña para que la unión sea efectiva en el borde de las chapas, pero lo suficientemente grande para que no se deformen los bordes de las piezas ni se deterioren los electrodos. La distancia recomendada es de 2,5 veces el diámetro de la punta de los electrodos. Puntos sin marca en la cara vista. En el caso de piezas exteriores, es deseable que en ocasiones los puntos de soldadura no dejen marca, por lo que se ha de interponer una placa de cobre entre la chapa y el electrodo. Así, se evita el contacto directo, pero se asegura la conducción de la corriente. Si la soldadura no se efectúa correctamente, puede dar lugar a defectos de diferentes tipos, como puntos quemados, proyecciones de metal fundido, puntos con escasas propiedades mecánicas y perforación de las chapas. Por tanto, antes de ejecutar la soldadura definitiva, se ha de garantizar que los puntos a efectuar van a ser correctos. Para ello, se recurre a 2 probetas o retales de chapa del mismo espesor y características que las piezas que se van a soldar. Entonces, con la máquina regulada a los parámetros adecuados, se procede a realizar su unión. Se efectúan puntos de soldadura sobre dichas probetas, sometiendo posteriormente a esos puntos a prueba de rotura, tracción o cizallamiento. El punto será correcto cuando en la prueba de rotura se produzca la desunión de las chapas, provocando un arrancamiento de material de una de las chapas. Si la separación de ellas se produce sin arrancamiento de material, mediante la separación del propio punto, significa que éste no presenta las propiedades mecánicas mínimas requeridas, por lo que no es válido. En este caso será necesario volver a ajustar los parámetros de soldadura de la máquina hasta conseguir obtener el resultado deseado.
En la evaluación de la calidad de los puntos de soldadura también es de ayuda realizar una inspección visual. El punto suele presentar 3 zonas con diferente coloración. Normalmente una aureola exterior de color marrón, una zona intermedia de color azul y el centro de color blanco si el punto es correcto. Cuando la coloración del centro sea azul u oscura, el punto no presentará las mejores cualidades. También hay que tener en cuenta el tamaño del punto tanto en su totalidad como el del núcleo, en función del espesor de las chapas utilizadas. Este se puede comprobar mediante una plantilla troquelada a tal efecto con los diámetros adecuados. En este tipo de soldadura, los 2 factores o causas principales que pueden dar origen a un accidente son la producción de calor y los riesgos eléctricos. Si se excede la intensidad de soldadura necesaria para ejecutar la misma, se puede producir una excesiva fusión de material que podría originar proyecciones de metal fundido y un sobrecalentamiento de los electrodos y portaelectrodos. Por ello se hace necesario el empleo de gafas de protección o bien de una pantalla facial, además de guantes de trabajo. Las máquinas de soldadura por puntos de resistencia generan campos magnéticos muy intensos que pueden alterar el funcionamiento de marcapasos, relojes digitales y tarjetas magnéticas. Por tanto, se puede concluir que además de la utilización de equipos adecuados para la realización de la soldadura por puntos de resistencia, es necesario tener en cuenta otra serie de factores. Observar unas recomendaciones previas a la ejecución de la soldadura, como el acondicionamiento de superficies y electrodos. Tomar una serie de precauciones durante la soldadura, como mantener la distancia entre puntos apropiada. Efectuar un control de calidad de la soldadura, tanto antes como después de su ejecución. Y respetar las medidas de seguridad y protección pertinentes.